Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en este su martes de Descubriéndonos. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. ¿Qué tal, José, Mauricio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy Buenas bien, tardes, buenas bien, tardes. saludos a todos. ¿Qué? ¿Y están frustrados o qué? Porque ese es justamente el tema del día de hoy. ¿A poco no estás frustrado? ¿No? Es una palabrita que creo que nos tropieza todos los días y que de pronto pareciera ser que no sabemos mucho qué hacer con ella. De pronto tiene tintes negativos, como que no la queremos tener en nuestra vida, como que ahora está de moda que nadie se frustre para que no vayan a tener heridas de niñez y que no vayan a pasar una serie de cosas que se convierten en circunstancias que la gente incorpora a su vida y que entonces deciden irse ahí como por el ladito, ¿no? Para tratar de que eso no ocurra. Pero pues a ver, platícanos, José. ¿Estás frustrado? La Porque verdad Mauricio y yo sí estamos frustrados. estoy frustrado porque antes de salir al aire, Emanuel me dijo que no hablar así como eruditamente de Lacan y cosas así. Entonces, pues no sé entonces ya cómo comenzar porque tenía preparado. No, no es cierto. O sea, sí es verdad lo que dijo Emanuel, pero ahí vamos a empezar. El chiste es que, ¿qué es la frustración? Y sí, lo que es importante es que sí le agrega sal y pimienta a la vida. O sea, si cada vez que queremos algo, queremos o anhelamos algo, lo obtenemos, pues de repente se empieza a convertir eso en una especie de círculo, pues de lo imposible, porque siempre estamos ya en una conducta, pues, donde no estamos como saboreando aquello que estamos anhelando. O sea, la posibilidad de eso es que nos frustre. O sea, la frustración, como decir, híjoles, eso, y entonces necesitamos el resorte para alcanzar esas metas, eso que estamos este, anhelando, queriendo, ¿no? Y entonces, a partir de la frustración, todo toma sentido, ¿no? Todo toma sentido en la vida. O sea, si lo que queremos no lo podemos allegar de manera inmediata, eso mismo empieza a perder valor, significado, importancia. Pero si hay frustración de que no he podido, y de repente ya llega, lo podemos atesorar, le podemos dar, o sea, le damos una dimensión distinta, pues es gracias a la frustración. Entonces, creo que no hay que temerle a la frustración, o sea, la frustración, no creo que haya ninguna civilización, o sea, que se haya, digamos, que su inteligencia, que sus filósofos, que todas las producciones importantes de la cultura no hayan sido efecto de la frustración. Si todo el gente está divertido y haciendo cosas, pues, pues ¿cómo escribe uno? ¿O por qué uno se detiene a pensar? ¿O cómo le hace uno? O sea, es necesario toda esta serie de cuestiones pues, para detenernos y decir, a ver, ¿no? Un, dos, tres por mí, ¿qué es lo que quiero de veras? ¿No? Bueno, pues se me ocurre eso. Sí, Y Coscorrón, Emanuel. lo vas a frustrar, espérate. Sí, muy importante esto que estás diciendo. Te escuchaba y de pronto estaba pensando en la gente que se acerca a los espacios de análisis, por ejemplo, para hablar de los hijos, ¿no? O sea, estas formas de amor en las que muchos padres piensan que se trata de estarles dando todo lo que piden a manos llenas para que no vaya a haber ningún tipo de circunstancia en el que se sientan adoloridos porque algo les falta, como si el hecho de que algo les faltara fuera estarles haciendo un daño. Y lo que no nos ponemos a pensar es que es exactamente al revés, es esto que tú estabas diciendo, José, que la frustración es exactamente ese elemento que pone sal y pimienta al tema de la vida. Si yo quiero algo y lo obtengo muy rápido, entonces muy probablemente no podré dar cuenta de aquello que en el camino se requiere incorporar para que eso que yo obtuve pueda tener el valor que verdaderamente tiene. Entonces, si todo el tiempo me están ahí ayudando, si todo el punto me están arreglando y entonces quiero esto y lo obtengo, y ahora quiero entrar acá y entonces llego, y ahora quiero esta cosa y entonces voy, pues lo único que vamos haciendo es como subirle de nivel a todas aquellas peticiones hasta que llega un punto en que eso no es posible. Aquí te voy a dar la entrada, mi querido Mauricio, porque tú tienes una frase que también te he robado, como luego le robo frases a José, que dices que en casa los límites se ponen con amor, porque en la calle,
no hay amor y los límites llegan solos. Y de alguna manera, este tipo de cosas, ¿no? Creo que es importante que lo veamos, porque esas frustraciones, o sea, cuando das, llega un momento en que ya no hay manera de que eso pueda llegar. Y eso es una forma de limitar, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué puedes decir, Mauricio? Bueno, de entrada, esto va dedicado a Manuel. Oye, está citado a Pobre Manuel. Manuel, o sea, eso le pasa por andarnos corrigiendo Este, antes de entrar. es curioso porque Freud casi nunca habló de frustración. Entonces, es interesante pensar esto porque Freud casi nunca habló de frustración. Y bueno, en efecto, creo que lo relevante es que la vida en sí misma, así como el dolor, la frustración es un compañero de vida. Lo importante es qué hacemos con esa frustración, porque en realidad todo el tiempo está ahí. Tú mencionaste, Luz, acertadamente esta cuestión de los límites. Los límites son absolutamente privilegiados. Sin ellos no habría un proceso de socialización. No podríamos sobrevivir en una sociedad. Te necesitamos para funcionar como sociedad límites. Y justamente esos límites plantean esto que tú mencionas, que justamente se entiende bastante equivocadamente. Es que lo voy a frustrar. Bueno, no es que tú como papá lo vayas a frustrar. Cuando salga y vaya a la escuela se va a frustrar. Cuando se tope con los amigos y no consiga el resultado que quiso en el partido de fútbol así de sencillo, pues se va a frustrar. Y lo importante es qué hacemos con esa frustración. No en sí la frustración va a estar, porque, insisto, así como tú lo mencionas, parte de que haya límites y que haya cosas que sí se pueden y que no se pueden, ajá, eso que de por sí ya lleva este asunto. Pensar en negativo exclusivamente esta cuestión de la frustración es todo un problema. Porque, bueno, es un motor que nos hace en ocasiones, pues si somos un poquito más tosudos, bueno, ir detrás de lo que queremos y eso tiene efectos también. Entonces, bueno, pues es parte de esta cuestión en donde en la vida inevitablemente nos toparemos con ella. La cuestión que yo planteo es, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar o hacemos otra cosa con ella, ¿no? Esto que dijiste ahorita de la tosudez me parece interesante, porque ¿cómo ir a la tosudez si no hay frustración? O sea, evidentemente, pues siempre estaremos atorados porque no sabemos que hay algo ahí para lo que nosotros queramos dirigirnos, ¿no? Y también me parece interesante este asunto de lo negativo, el siempre darle calificaciones negativas o positivas a ciertos factores. Y poner, por ejemplo, el tema de la frustración, como a veces el dolor, como a veces la infelicidad, como estos puntos que hemos puesto de pronto, emociones que se tienden a poner o en el lado bueno o en el lado malo como si solamente fueran buenos o malos, cuando no nos podemos advertir que la vida no se trata de buenos y malos, sino se trata de estar viviendo exactamente en aquello que está en medio de eso, en la espectralidad que se abre, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, que finalmente es en donde nos vivimos. Sí, de acuerdo. Y que además, esto que tú dices, o sea, de finalmente pensar que la frustración y todo este tipo de cuestiones, pues sí, va a ser lo que le va a dar, digamos, dirección y va a ser el soporte de todo lo que vaya a ser nuestros procesos de ir creciendo en la vida, ¿no? O sea, si todo está fácil, pues no vamos a poder, sinceramente nos vamos perdiendo a nosotros mismos en esa cuestión. Ahora bien, algo nada más también que esto no sea como, digamos, una loa a la frustración, ¿no? O sea, también a los papás como que, bueno, dado que la frustración es bueno, yo tengo a mi hijo frustrado, o sea, no. O sea, no es así. Estamos hablando de un juego dialéctico en donde esta frustración pueda después venir con algo que sea una recompensa, algo que pueda ser algo que esta frustración permita obtener, que permita valorar de otra manera. Pero si la frustración, lo que vamos a obtener después es una privación, o sea, no solo no obtengo lo que estoy buscando, sino que además se me cortan las alas, o sea, eso es terrible, eso es terrible. Entonces también como pensarlo que esto es bueno, sí, solo sí, estamos en un juego, ¿no? Dialéctico entre esta parte de la frustración y aquello que finalmente es posible ser obtenido. Pero si eso que es posible ser obtenido llega a alguien
y lo impide, impide que eso sea, o sea, eso es terrible, ¿no? Ese, digamos, es un gesto de autoritarismo, incluso de destrucción de lo que puede ser parte de la personalidad de un niño, por ejemplo. Sí. Y fíjate que ahorita que te estaba escuchando, qué bueno que señalaste este tema de que esto no se trata de una loa a que así tenga que ser, porque de pronto pensé en todas esas exigencias en las que también hemos hablado en otros programas, por ejemplo, de este concepto del éxito que muchos padres, por ejemplo, le colocan a los hijos, a que tienes que alcanzar acá, porque si no alcanzas acá, entonces no estás en donde debes de estar. Y eso también genera tropiezos que hay que tener cuidado porque pues esos a lo mejor no entran dentro del tema de la frustración, sino dentro de estas cosas en las que quieres hacer imposiciones que a los niños pues simple y sencillamente no tienen que llegar ahí, ¿no? Bueno, y estamos poniendo ejemplos de niños, pero estamos hablando de jóvenes, o sea, de cualquier persona que se encuentre dentro de ese entorno, ¿no? Sí, sí. Eh, Ahorita estaba pensando, es que no recuerdo este autor, pero bueno, eh, lo voy a plantear así. Esto que han llamado en algunos espacios la psicología positiva, es decir, no solo estas personas que se dedican solo a trabajar en términos de psicología los aspectos negativos, sino de repente hubo un grupo de personas que empezaron a trabajar y buscaron esto que socialmente se conocía como personas exitosas. Y bueno, una frase que me llamó mucho la atención de una introducción de un texto era que las personas más exitosas, con todas las entrecomilladas para considerar esto, no eran los que no tenían dificultades, sino cómo resolvían sus dificultades. Cuanto más había una dificultad y encontraban mejores formas de salir de una situación X, piensen en estadistas o en empresarios o en quien ustedes quieran, ¿no? Bueno, esos que encontraban buenas soluciones eran los que tenían, digamos, insisto, éxito entre comillas. Bueno, esto, por eso lo planteé de esa manera, es ¿qué hacemos con nuestra frustración? Si nos quedamos llorando en razón de ella, pues bueno, muy probablemente no tengamos ningún resultado. Si nos ponemos sobre la marcha para trabajar en torno a esto, bueno, podremos tener resultados bastante más en otra dirección. Entonces, en ese sentido, justo por eso quería poner el énfasis de qué es eso de qué hacemos con la frustración. Bueno, en efecto, ¿quiénes son las personas exitosas? Y bueno, insisto, entre comillas, estaba pensando en, en alguien en particular. Bueno, pues sí, a lo mejor es como estadista, es un gran estadista, pero si revisamos su vida personal fue terrible. Bueno, entonces, ¿cómo medir qué tan exitoso es? Bueno, la única persona que podría hablar sobre el asunto fue, en este caso, Churchill. Bueno, tuvo muchos éxitos, también tuvo bastantes fracasos, pero sin duda en muchos sentidos es como que el paradigma de un hombre exitoso. Bueno, si vemos su vida personal e incluso cómo terminó su vida política, pues bueno, no le fue tan bien al señor Churchill. Sin embargo, sin duda fue un luchador, sin duda fue un luchador. Entonces, bueno, yo me quedaría con esta cuestión y claro, me parece muy importante lo que señala José de tampoco hacer una loa, sino más bien qué hacemos con nuestra frustración y darnos cuenta que, en efecto, tomándolo así, ¿qué hace alguien, un gran hombre, una gran mujer, entrecomillado? Bueno, ¿cómo resuelve esas dificultades, ¿no? Ujú. Sí. Es lo que podría plantear. Y pues bueno, que lo tomemos en consideración. O sea, ¿qué herramientas son las que estamos desplegando para poder ver qué hacer con la frustración? El no es importantísimo para estar ahí. Ese no lo necesitamos para poder hacer altos en el camino y dar cuenta si esto es lo que quiero y si, como diría José, lo quiero, entonces, ¿qué voy a hacer para que eso que quiero, yo pueda ir en pos de eso? ¿No? O sea, está difícil, está complejo, no es algo que me puedan dar, no es algo que puedo obtener fácilmente. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué herramientas voy a desplegar para poder hacerlo y cómo me va a afectar en la vida, en mi cotidianidad, en mis formas de estar, en mi día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí les dejamos, espero no haberlos dejado muy frustrados. ¿No? Yo no dije que a mí Emanuel me había dejado frustrada, porque pues no fue así en esta ocasión. Pero bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
y pues les invitamos a descubrirse al respecto de la frustración. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Emanuel. No, Nos para ello. encontramos pronto. Linda tarde. Saludos, saludos, saludos para todos.